radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com, Facebook, Radiodifusores Patagónicos, WhatsApp 299 460 903, mensajes 299 420 9610, teléfono 0298 47 65 239, email aparmfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Estés donde estés, la información está presente. Se vive, se siente. Estamos donde está la noticia. Lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo. Noticias en primera plana. Ya estamos, Adolfo, nuevamente en la última parte de nuestro programa. Estamos retornando nuevamente después de la pausa. Vamos a estar charlando con el ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, en este momento. Un ex funcionario del Poder Judicial que fue sacado, por supuesto, de su lugar donde prestaba funciones por comenzar investigaciones que prácticamente son parte de su deber. Esto ya lleva casi más de 20 años. Lo tenemos en línea. Bueno, vamos a conversar con él. Perfecto. ¿Le parece? Bien. Sí, por supuesto. El ex procurador de justicia de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, el doctor Eduardo Sosa, lo tenemos aquí en línea y le damos la bienvenida. Doctor, buenos días para toda la República Argentina sin fronteras. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien nosotros, no sé si usted puede decir lo mismo, porque le toca vivir en Santa Cruz, donde parece ser que ni la democracia, ni las instituciones, ni la República son parte de la provincia. Bueno, digamos que como es un caso que ya tiene demasiados años y las autoridades de la provincia de Santa Cruz tienen ahora una oportunidad de acomodarse a un fallo o a varios fallos que dio la Corte Suprema de Justicia, que en su momento dispuso que yo debía regresar al cargo en el Poder Judicial, concretamente al cargo de fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Así es, doctor, pero ¿qué pasa con eso que no se resuelve? O sea, ya lo resolvió la justicia, pero el Ejecutivo provincial hace caso omiso, no le importa lo que diga la justicia y sigue planteando, como lo ha hecho anteriormente con los otros, Kirchner, ¿sí? Hacer oído sordo a lo que dictamine la justicia. Claro, bueno, ese es justamente el tema y el antecedente, digamos, grave de todo este asunto, y que fue uno de los primeros gestos de abuso de poder manifiesto de parte del kirchnerismo en el año 1995, cuando se desplazó a un funcionario ilegalmente, que me tocó a mí. Después, durante varios años, hubo todo un juicio en donde la Corte Suprema dijo varias veces que yo debía ser reincorporado en el cargo. Eso incluso terminó en el año 2009 y 2010, se le intimó al gobernador, en ese entonces era el gobernador Peralta, que lo cumpliera en un plazo de 30 días, no lo cumplió alegando de que había otro titular en ese cargo, por más que la Corte ya sabía eso y decía que el otro, digamos, el que estaba en ese puesto debía ser removido, digamos, dispuesto por parte de las autoridades su destino, pero que yo debía ir al cargo del cual había sido ilegalmente removido.
La provincia, en ese momento el gobernador Peralta dijo que no podía hacer eso. Bueno, la Corte entonces derivó en una causa penal para que se investigue si había algún delito de parte de Peralta, y a su vez derivó el asunto al Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que hacía saber que estábamos ante este hecho inaudito, digamos, de que no se cumplía el fallo de la Corte. El Congreso en ese año, en el año 2010, digamos, en ese momento se hablaba de que por ahí iba a haber algún tipo de intervención. Después eso quedó medio ahí en stand-by, y la provincia invocó ese argumento y quedó así. Y bueno, yo directamente ahí en ese momento con la Corte di por concluido ese trámite, porque la Corte quedó hasta ese punto, diciendo claro, que no iba a poder hacer nada más, porque ya lo había derivado al Congreso. Pero ahora se suscitó una cuestión nueva, que es que ese cargo y ese funcionario que la provincia dijo que no cumplía el fallo de la Corte porque estaba otro titular, se jubiló, o sea que ahora estaría perfectamente habilitado y libre, o sea, esa excusa se les cayó. Y en este momento la gobernadora Alicia Kirchner lo que hace es proponer a otro, y entonces hay miembros de la Asociación de Abogados, diputados de la oposición, que le están diciendo que debe cumplir con el fallo, más vale tarde que nunca cumplir con el fallo de la Corte. Ese es el panorama hoy. Claro, y en ese panorama, hace unos minutos nada más, yo estaba charlando con el doctor Moner Sanz, ¿sí?, que usted lo debe conocer, y él planteaba una situación que se está dando en Santa Cruz, que está habilitado tranquilamente el Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación para intervenir la provincia. ¿Por qué? Porque no resuelve ningún tipo de... es como un desacato, ¿sí?, hacia todas las autoridades de la provincia de Santa Cruz. A la justicia no le da bolilla, al Congreso no le da bolilla, o sea, no le interesa absolutamente a nadie, es como que se manda sola. Bueno, por eso yo creo que ahora el estadio de la situación es político-institucional. En su momento, la Corte Suprema de Justicia, frente a la desobediencia en el año 2010, le pasa, digamos, el tema al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, en ese momento, yo no conozco qué es lo que sucedió, pero ahí evidentemente hay una derivación de este tema. La provincia de Santa Cruz a lo mejor pudo haber calmado las aguas, las autoridades en ese momento, diciendo cuál era el motivo que tenían para no hacerlo, pero ahora se replantea nuevamente, y yo creo que, digamos, desde el punto de vista declarativo, el fallo de la Corte está vigente, y lo que se ha caído ahora es la declaración o el argumento que tenía la provincia para no cumplirlo, es decir, decía que no quería hacerlo porque afectaba derechos de terceros y ahora no los tiene. Doctor, cuando usted habla de lo que plantea la justicia, ¿sí?, y lo que planteaba la provincia como derechos de terceros por el procurador que se fue y que se jubila, ¿sí?, que lo había impuesto el gobierno kirchnerista, ¿usted no es un tercero tampoco? No, sí, ¿Y no sí, no se afectaron sus derechos también? Por supuesto que sí, por eso, pero bueno, usted sabe lo que son, obviamente, pero yo lo que le quiero decir, ya era un absurdo ese argumento de la provincia, pero ahora ni siquiera ese absurdo argumento lo tienen, entonces ya queda desnudo que es un desacato puro, eso es lo que le quiero decir. Exacto, cosa que yo entiendo desde un principio, que es un desacato, y lo que no entiendo es cómo la justicia federal no toma carta en el asunto, cómo no intima al Ejecutivo Nacional a tomar carta en el asunto, y esto es como una sedición de una provincia, doctor, porque no sé hasta dónde queremos llegar. ¿Qué tiene que haber? ¿Se tiene que alzar en armas Santa Cruz para decir, hago lo que me da la gana y ustedes no me interesan, yo no soy parte de la Argentina? ¿Cómo es esto? Por eso es que yo creo que el debate está en sede del Congreso. Me parece que eso fue lo que hizo la Corte. La Corte llegó hasta ahí. A lo mejor pudo haber hecho otra cosa, será opinable. Es decir, esto ya entramos en el terreno interpretativo y además en un terreno interpretativo bastante amplio, porque esto es inaudito. No hay antecedente de esto. Claro. No es algo que usted pueda decir, mire, sí, esto hubo un caso. No, esto es un tema muy delicado, muy raro,
y por eso es que muy probablemente siga, digamos, dando vuelta y muchas interpretaciones constitucionalistas, gente, vuelvo a repetir, es decir, la Corte llegó a un punto y se lo derivó al Congreso. El Congreso, en definitiva, frente a esta nueva situación, quizás debiera estar tomando algún tipo de cartas en el asunto. Doctor, ¿usted se comunicó con el diputado nacional Costas? Yo sí, lo conozco, sé que ha hecho un par de presentaciones, lo mismo han hecho acá diputados del Unión para Vivir Mejor. La diputada provincial Roxana Reyes. Roxana Reyes, exacto, y también tengo trato y conozco bien el planteo que están haciendo la Asociación de Abogados de Río Gallegos. ¿Y qué saca en claro de todo eso? Y lo que saco claro, me parece muy bien que haya una preocupación, porque esto excede el derecho particular de alguien. Esto es un tema político institucional, y me parece bien que los representantes de los partidos políticos o las asociaciones vinculadas con el tema de la administración de justicia pretendan que esto se solucione de acuerdo al imperio del derecho. Le pregunto, doctor, ¿usted tiene ganas de volver? Yo yo a esta altura lo tomo como una obligación cívica, es decir, yo creo que si esto digamos, en definitiva, reacciona el gobierno provincial y dice, bueno, voy a cumplir, yo voy a asumir, porque creo que tengo que cerrar una herida institucional que ha habido durante todos estos años y que no debiera quedar el antecedente. O sea que esa sería mi respuesta. Perfecto. Entonces contamos con que va a asumir, entonces, porque nosotros pretendemos que la República se va a imponer por sobre los caprichos de quienes le interesa muy poco la democracia y que obviamente son déspotas dentro del gobierno santacruceño. Bueno, sí, tal cual. Yo creo que es un antecedente muy grave. Inicialmente quizás no se captó de esto porque pensaban que era un tema laboral de alguien que había sido despedido, cuando en realidad lo que está en juego no es el derecho, en este caso mío, o del funcionario en cuestión, es el derecho de la ciudadanía a tener gente en el Poder Judicial que no se los puede remover así ilegalmente, y entonces con eso va a poder tener una administración de justicia independiente. De eso es lo que se trata, y por eso que el tema es político-institucional. Eso en cuanto al episodio al principio, en cuanto al hecho de remoción. Y después lo que ya adquirió niveles de otra jerarquía ya más escandalosa es que una provincia directamente considere que debe interpretar y enmendar un fallo de la Corte. Sí, increíble. Así es. Doctor, ya para dejarlo tranquilo, porque sé que tiene muchas actividades usted, yo le quiero preguntar si conoce al doctor Ricardo Moner Sanz. Bueno, no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco por sus muchas intervenciones y por varias denuncias que ha promovido, sí, o sea, es una manera de conocerlo, es una figura pública. El doctor Moner Sanz dijo aquí hará 15 minutos, dijo en nuestro programa, de que Santa Cruz está a plena disposición de que el Ejecutivo Nacional y el Congreso intervengan en la provincia. Bueno, eso yo creo que es una opinión autorizada, y por eso me gustaría que, digamos, no pierdo la esperanza de que las actuales autoridades de la provincia de Santa Cruz dejen de lado su ADN en cuanto al abuso del poder y a su concepción del poder por fuera de la ley y recapaciten en este tema. Eduardo Sosa, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado y que nos haya contado cuál es su pensar, su sentir respecto de esta situación que obviamente a la democracia de la República le hacen tanto mal, 21 años de una indefinición y de un desacato a la justicia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Eduardo Sosa, el procurador elegido democráticamente, sí, lo eligió el gobierno como correspondía. En su momento se dictaminó que fuera el procurador de justicia y 21 años después sigue en la lucha tratando de asumir lo que le negaron
Casi una vida, casi una vida. Adolfo, Sí, estamos lo estaba sin escuchando, fronteras, como siempre. Lo estaba escuchando atentamente y me dio un poco de vergüenza cuando dijo que tuvo que esperar que se jubilara el tipo que estaba anteriormente a él para poder volver a su cargo, algo que la Corte ya lo había dictaminado hace un tiempo. Han hecho cosas tan increíbles los Kirchner y siguen haciendo cosas tan increíbles los Kirchner. Esa pudredumbre que han dejado en la República Argentina, viniendo desde el sur hacia Buenos Aires, repartiéndose por todas partes, y esa situación realmente avergonzante que han hecho los Kirchner en toda esta época. Realmente sin palabras muchas veces con este tipo de cosas que se realizan y que uno ve a través de 21 años de tanta injusticia, en la justicia obviamente, y gente que con el poder cree que puede hacer todo lo que quiere, y obviamente que no es así, y obviamente que ojalá que se haga justicia y que cuando regrese, que va a ser en poco tiempo, en pocos días, yo creo que va a ser así, porque van a tener que acatar esta orden que hay de la Corte Suprema, este funcionario que fue sacado a la fuerza, como se dice, de su lugar de trabajo por investigar cosas que tenía que investigar, porque realmente en la nota nosotros recién cuando hablábamos, Monel Sáenz fue destituido porque comenzó a investigar Eduardo Sosa, sí, Eduardo Sosa, perdón, fue destituido porque comenzó a hacer investigaciones que no le convenían al gobierno. Entonces ahí vino el movimiento sísmico, vamos a decir, para él. Entonces me parece que ahí está la situación, una especie de arbitrariedad, como lo decía él, que hacían los Kirchner hacia quien quería investigar o a quien no estaba de acuerdo, no respetaban los pensamientos. Yo creo que la democracia se fortalece con el debate, no con el autoritarismo. Me parece que sería bueno que esto se solucionara muy pronto y que pudiéramos hablar con el procurador, no con el ex procurador, en la próxima nota que hagamos desde Sin Fronteras Radio TV. Así es, Adolfo. Nos encontramos mañana, Ricardo. Será hasta mañana. Listo, hasta mañana, Adolfo, hasta mañana. Bien, quien les habla, Ricardo Duarte, quiere que tengan ustedes una excelente jornada. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana para compartir juntos Sin Fronteras en Radio TV. En los controles, musicalización y puesta en el aire nos acompañó Tito. Hasta mañana, Tito, y hasta mañana toda la República Argentina, todos los colegas que tomaron la señal y que le dieron la oportunidad a la República Argentina de tener este informativo. Sin Fronteras Radio TV. Gracias al doctor Monel Sáenz, gracias al doctor Eduardo Sosa, que fueron parte del programa del día de hoy. Muchas gracias. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com, Facebook, Radiodifusores Patagónicos, WhatsApp 299 460 903, mensajes 299 420 9610, teléfono 0298 47 65 239, email aparmfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. No te muevas. En instantes, más música. Primavera 016. Inicio de espacio publicitario. FM